La cuestión elegida en este caso es modos de gestión de la sanidad pública y privada. El encargado de moderar el debate es Pedro Novas, economista, exsubdirector de Contratación y Compras del Servicio Balear de Salud, que pasa a presentarles ya a los integrantes de la mesa. Adelante. Hola, buenos días a todos y, en primer lugar, pues agradecer a la organización por invitarme a este evento y moderar pues esta interesante mesa sobre modos de gestión de la sanidad pública y privada. Os voy a presentar a los componentes de la mesa. A mi derecha, Fernando Caballero, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Francisco de Vitoria. A continuación, Luis Carretero, gerente del Departamento de Salud de Denia, Comunidad Valenciana. Aquí a mi lado, Javier Collada, vocal de residentes de Nuevo Madrid. Le sigue Enrique Delgado, gerente de Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, Castilla y León. Y, por último, tenemos a María Jesús Rodríguez, jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz y presidenta de Neumo Madrid. Muchas gracias a todos por venir. Comentaros que en un principio íbamos a hacer PowerPoint, ¿no? Cada uno iba a hablar de su libro. Yo les he mareado un poco porque he considerado que era más interesante abrir un debate entre todos de los temas a tratar, incluso pues con la gente, con todos ustedes, pues que participen abiertamente sobre lo que vayamos a comentar. En principio el tema de modos de gestión de la sanidad pública y privada da para mucho. Hemos decidido hablar de 5 temas. Uno es la colaboración público-privada en la sanidad española en general, el estado de situación, cómo lo vemos o cómo lo ven los aquí presentes, las ventajas, los inconvenientes. Luego, un segundo tema que vamos a tratar, a ver si nos da tiempo a todo, pues muchos temas, es la sanidad privada en España, cómo se encuentra y qué consideran la gente, las personas que están en esta mesa sobre cómo funciona. Otro tema son los indicadores de gestión, los baremos en las OPEs y el tema de selección de personal. Y, por último, los estudios de medicina. Es verdad que aquí los componentes de la mesa están más especializados en un tema que otro, por eso abrirán en cada uno de los temas uno de ellos, pero yo lo que quiero y creo que es más interesante es que todos participemos, colaboremos y opinemos sobre estos temas. Ya para empezar, vamos a abrir un poco el debate con el tema de la colaboración público-privada en la sanidad española, que, como saben, es un tema que está ahí encima de la mesa, que algunos lo han demonizado, algunos partidos políticos, y bueno, es una cosa que está ahí en entredicho. Hay experiencias en España, en otros países, unas experiencias han sido positivas, otras negativas, pero bueno, yo creo que es un tema, al menos personalmente hablo, que tiene que ir para adelante. En la situación en la que nos encontramos, todos los esfuerzos por trabajar de manera conjunta y de manera ética, pues creo que es positivo para nuestra sanidad. Por ello, bueno, me gustaría preguntar a Enrique, ¿cuál es tu posición sobre la colaboración público-privada en la sanidad española? ¿Cómo la ves? Bueno, buenos días, gracias Pedro. A mí me han colocado para que empiece diciendo, bueno, vengo aquí a representar un poquito la sanidad pública porque yo trabajo pues en un área de salud muy extensa, muy grande, pero donde no hay ni una sola cama asistencial privada. Entonces, claro, mi experiencia en lo que es la colaboración público-privada es un propósito de intenciones, más que realmente os puedo contar muchas cosas sobre mi experiencia básica, ¿no? Deciros que yo creo que por eso estoy aquí, que yo lo echo de menos. Os podéis imaginar, y mucho. Cuando tengo problemas de demora, no tengo a quién acudir, porque ni tengo privada ni tengo pública que me puedan ayudar, evidentemente. Cuando tengo problemas de falta de profesionales, que afortunadamente ahora en neumología no tenemos problema, pero en otras especialidades sí, pues no tengo a quién acudir. Y me lo tengo que solucionar todo, lo tenemos que solucionar todo entre nosotros. Y entonces pensamos, ¿qué suerte tienen aquellos que tienen una buena colaboración público-privada? Yo creo que esto es un tema que no se discute, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista sanitario. Hay que buscar sinergias, o sea, la gestión de la sanidad es muy complicada, es muy compleja.
No sobran recursos, cada día las demandas son mayores, entonces tenemos que utilizar todos los recursos disponibles. Eso está absolutamente claro. Hay que colaborar, y no solamente hay que colaborar, hay que ir más allá, hay que establecer alianzas estratégicas, sinergias reales, donde compartamos objetivos, que evidentemente los podemos compartir, objetivos asistenciales, y donde pongamos desde un punto de vista leal pues los recursos nuestros y los recursos del otro. Desde el punto de vista de la pública, pues bueno, la privada nos aporta cosas, nos puede aportar tecnología, nos puede aportar actividades concretas, en aquellos casos en que no sería eficiente porque no podíamos universalizarlo, y también, pues como decía antes, pues nos aporta evidentemente cubrir las carencias que podemos tener en determinados momentos. Por eso yo creo que hay que trabajar. Yo creo que este debate es interesante, que además los puntos de vista van a estar muy abiertos, y como las intervenciones nos habéis dicho que son muy cortitas, pues yo lo dejo ahí, y luego si queréis profundizamos en un tema que yo considero que sí que es muy interesante y creo que vamos a abordar, que es el por qué el rechazo a la colaboración público-privada. Lo ha dicho Pedro, pero yo creo que lo hablaremos después, sí. ¿no? Lo que sí que me gustaría preguntarte es, me has comentado que privada no hay, pero acuerdos con proveedores o empresas de tecnología. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que creo que tenemos una mesa, parece que es la tercera de hoy, donde se va a hablar de ese tema que en el caso de neumología es fundamental, que es el de las terapias respiratorias. Por eso me indicaron que lo abordáramos únicamente desde el punto de vista de lo que es la gestión. Evidentemente hay que hacer colaboraciones con empresas, muchas. Nosotros tenemos mucha colaboración con empresas. Os voy a decir una cosa, el rechazo, y ya me adelanto y perdona, sí, no me cortas. ¿Qué va. Si me alargo más de la cuenta, me cortas. Pero ese rechazo que sentimos los gerentes, que nos acusan, parece que somos seres diabólicos, que no queremos más que privatizarlo todo y vendérselo a no sé quién, y alguno incluso piensa que hasta quedárnoslo nosotros. Bueno, pues si yo no puedo efectivamente concertar actividad asistencial o una actividad quirúrgica, pues bueno, da igual, si intento externalizar un servicio de lavandería, también me van a acusar de privatizarlo. O sea que el acusarnos de que la colaboración público-privada lleva a una privatización de la sanidad es algo que está en la sociedad, que es algo que está en el diálogo político, no es algo que se sustente en bases reales. Por eso lo sufrimos todos, los grandes y los pequeños. Yo creo que Luis esto nos podrá contar bastante más de lo que yo os puedo contar en ese sentido, porque él tiene mucha más experiencia. Pero es algo que lo vamos a sentir y lo tenemos ahí encima de la mesa y tenemos que combatirlo. También tenemos que ser conscientes de una cosa, que probablemente el rechazo que hay en este momento a cualquier tipo de lucro en cualquier actividad sanitaria viene dado por una crisis económica que hemos pasado dura, evidentemente, y por unas circunstancias previas a la crisis económica donde bueno, pues puede haber habido algún caso pues, de excesos en lo que son actividades de lucro con respecto a lo que es la actividad sanitaria. Entonces, probablemente viene de ahí. Yo creo que es coyuntural, yo creo que va a pasar, pero sí que es cierto, yo creo que los profesionales de a pie lo estáis padeciendo, pero los gestores también, y mucho. Este rechazo que hay a cualquier tipo de colaboración, pues realmente pues, no es útil para que podamos seguir avanzando. Gracias, Enrique. Luis, ¿consideras que esto es un tema transitorio o es un tema cultural? ¿El rechazo? Este rechazo, sí, que comenta Enrique. Bueno, el rechazo, fijaros que desde el año 92, cuando se empezó a hablar del informe Abril, cuando desde el Parlamento español pues, se empezó a ver que se necesitaba cambiar una gestión sanitaria tan burocrática como la que teníamos, siempre ha convivido el rechazo con el impulso. Yo creo que eso es algo que está ahí, parte tiene que ver con cosas que se han hecho mal, parte tiene que ver con miedos y parte tiene que ver probablemente con que los modelos que se han desarrollado pues seguramente son mejorables. Pero yo siempre me planteo que en nuestro sistema sanitario público ahora mismo estamos en una encrucijada y podríamos apostar o por la mediocridad, que es cómodo, seguimos como siempre, todos seguimos con nuestras plazas en propiedad, nuestro sistema que ya conocemos, o podemos apostar por la excelencia. Y apostar por la excelencia supone muchas cosas, no solo desde luego la organización, hay que apostar por la excelencia, por incentivar a los mejores profesionales, por motivar, por formar y por desarrollar a esos profesionales en el tiempo, por mantenerlos en el sector público. Pero a mí se me hace difícil pensar en una senda de excelencia con plazas en propiedad, con concursos de traslados cada 2 años. A mí eso cobrando los mejores y los peores exactamente igual, con una organización que se encuentra alejada totalmente de los profesionales. Yo creo que algo hay que hacer. Puede ser colaboración público-privada, pueden ser otras cosas, puede ser un poco de todo,
pero desde luego a mí me resultaría bastante duro pensar que el único camino es el de la mediocridad. O sea, que consideras que hay que cambiar cosas estructurales dentro de la sanidad pública para que la sanidad privada pueda colaborar de una manera mucho más... Para mejorar y para seguir siendo excelente, sin duda tenemos que renovarnos y que avanzar en eso. No solo en la colaboración público-privado, sino en la manera en la que hacemos las cosas, en la manera que nos formamos, en la manera en la que incentivamos a nuestros profesionales. Y María Jesús, esto que comenta Luis, yo lo he escuchado en 1000 foros y esto no avanza. ¿Por qué crees que no avanza o cómo podría cambiar todo esto tú con tu experiencia desde un hospital? Bueno, yo creo que este rechazo en parte es cultural, como estáis diciendo, en parte mediado por algunos problemas coyunturales. Pero yo os puedo explicar la experiencia. Yo trabajo en un hospital concertado que da servicio pues, a 400.000 pacientes del Servicio Madrileño de Salud y digamos, con gestión privada, ¿no? El hospital ha pasado por muchas fases. Últimamente, pues yo creo que sobre todo tenemos unos buenos gestores que nos han llevado a una situación pues, de excelencia, ¿no? En muchos de los servicios del hospital pues, tienen reconocimientos, estamos bien en los indicadores de calidad asistencial y también la satisfacción percibida por los pacientes. Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo de que haciendo bien las cosas, pues el paciente o nuestros clientes pues tampoco tienen por qué pensar que la sanidad privada va a tratarles peor o les va a interesar solamente el lucro, como estabais diciendo antes, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la sanidad pública ahora mismo, pues, o sea, no creo que haya que desmontar un sistema que funciona. O sea, el sistema funciona y me parece que lo que hay que buscar pues, son colaboraciones, ¿no? En determinados temas puntuales. Y yo creo que es muy importante lo que tú comentabas de la gestión del personal. Eso forma parte de lo que yo veo porque quizás en nuestro grupo y en concreto en el servicio pues hemos avanzado y hemos mejorado mucho. Y es porque buscas a las personas adecuadas, están motivadas, les puedes incentivar. Desde los propios servicios, ¿no? Claro. Digo porque los departamentos de recursos humanos, yo no sé si realmente hacen esa función que las empresas privadas hacen de selección, de formación, como Dios manda. En mi centro, pues sí, o sea, se convoca una plaza y se elige pues, a la persona de mejor perfil, hasta lo que yo conozco, ¿vale? Si esto fuera una OPE, ¿no? O un puesto de funcionario, pues realmente pues hay muchas cosas que se valoran en la adquisición, o sea, en la contratación de esa persona, bueno, y puede entrar en un equipo donde no tiene la experiencia que se necesita, ¿no? Entonces es complicado. O sea, tú, María Jesús, no lo ves tan dramático. Desde mi experiencia no lo veo tan dramático. Entiendo pues, que también tiene inconvenientes, ¿no? Como todo. Inconvenientes pues, de que quizás en un mundo donde todo lo que se valora es el beneficio, pues puedas dejar aparte algunas patologías. En fin, todo esto requiere un control muy estricto cuando hay una colaboración. Eso está claro, ¿no? Para no perder calidad asistencial. Gracias. Y Javier, tú que bueno, representas un poco a los residentes y la gente que está empezando, ¿cómo ves todo esto que están comentando? ¿Realmente crees que todo esto ha sido circunstancial, que hay que cambiar un poco la sanidad pública para que vea que esta colaboración pública-privada puede ser beneficiosa? ¿Cómo Yo creo que sí puede ser beneficiosa la relación, pero es verdad que tiene que estar muy supervisada. O sea, para evitar que jueguen pues, los intereses de terceros o que al final se perjudique la atención al paciente. Yo sí, o sea, creo que pues, en la sanidad privada puede enriquecer a la pública aportándole pues, la competencia de mercado en cuanto a, bueno, pues establecerán contratos con la pública, pues los centros privados que tengan las mejores instalaciones o los últimos recursos, pero creo que la atención y la
la calidad asistencial para el paciente tiene que recaer quizá más en la pública. O sea, dirías que hay que arreglarlo, o sea, que es Sí. interesante, pero que las reglas de juego estén muy claras, ¿no? Eso, Sí. Esa es vuestra opinión. Y Luis, querías hacer un inciso. Os digo al resto que a medida que vayamos hablando, si tenéis algo que comentar, pues... Sí, no, yo estoy de acuerdo un poco con lo que comentabais. Yo creo que es muy importante el control, es fundamental, pero quizá más importante todavía la ética de la organización. A veces pensamos que la ética es patrimonio exclusivo de la administración pública y yo me resisto. Las organizaciones empresariales también tienen ética y desde luego, si queremos apostar por introducir mecanismos de colaboración público-privado, tiene que ser con empresas que tengan una ética intachable. Cuando nos subimos a un avión de British Airways, por ejemplo, tenemos la tranquilidad de que esa organización no va a haber escatimado ni en la formación de los pilotos ni en el mantenimiento de los aviones, y por eso nos subimos con tranquilidad. ¿Por qué? Porque esa organización nos transmite confianza. Yo creo que eso es muy importante en el ámbito de la colaboración público-privada. Gracias. Y Fernando, desde una facultad como Sí, la pues, tuya, ¿cómo veis todo este tema que estamos comentando? bueno, nos pilla en una fase previa, ¿no?, que es la de la formación de grado, pero tengo la impresión de que lo que está pasando es que buena parte de las iniciativas que se han desarrollado hasta ahora no han tenido suficiente reflexión previa o no tienen suficiente sustento, digamos, científico. Quiero decir que creo que gestores sanitarios y expertos en la materia deberían estar evaluando mejores prácticas internacionales. Cuando uno mira fuera de España, pues enseguida se da cuenta de que esto no es ni blanco ni negro. Y si pusiéramos ahora mismo un test a los presentes de las 5 grandes facultades americanas o los grandes centros hospitalarios americanos, si son públicos o privados, es que no existe el concepto. Es que cuando uno revisa los presupuestos de un hospital público, la mayoría son donaciones. En fin, que hay un camino recorrido por delante, hay investigación operativa sobre qué cosas han funcionado y qué cosas no. Y yo creo que hay que cambiar un poco lo que aquí ha pasado hasta ahora, o hasta donde yo he podido conocer, que son decisiones precipitadas, políticamente determinadas, decisiones que quizá no tienen el sustento científico, diríamos, ¿no?, para avalarlas. Muy bien, ¿sí? ¿Querías comentar algo? Sí, yo creo que debe supervisarse más eso, la relación, que a veces juegan intereses políticos y no está basado en datos objetivos acerca de realmente cuál es el resultado. O puede ser que a lo mejor estos intereses hagan que el Estado defienda más el modelo privado sin basarse en resultados, de verdad. Entonces, estáis hablando de un tema que parece que es difícil sacar o que es un poco políticamente incorrecto, que es el tema político, ¿no? ¿Cómo podríamos alejar la política de la gestión? ¿O es necesario o no es necesario? ¿Qué opinas, Enrique? Sí, yo creo que, pero vamos, hablando un poco de lo que tú decías, que yo creo que es un tema interesante. Yo creo que hay mucho tópico también en esto de la colaboración público-privada en España. España probablemente es el país que menos colaboración público-privada tiene de los países de la OCDE, y eso es algo constatable. O sea, nadie se rasga las vestiduras por estas cosas, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Italia, ni en ningún sitio. Aquí lo que son tópicos, un tópico, y eso yo creo que hacías un poco referencia tú a ello veladamente, pero también lo decías. Es que la sanidad pública, cuando colabora con la privada, empieza a ser ineficiente y baja la productividad. ¿Os acordáis de esto? Antes del año 2012... esto creó mucho daño en lo que son este tipo de relaciones. ¿Esto es real o no es real? Yo creo que no, esto no es real. O sea, la sanidad pública será ineficiente, estará mal gestionada, independientemente de que colabore o no colabore. Y efectivamente eso no lo soluciona, la falta de colaboración no lo soluciona. Otro tópico que es importante también considerar. La sanidad pública es un bien eterno. O sea, España yo creo que es el único país donde todos los partidos políticos dicen que se gaste todo lo que haya que gastar en sanidad. Nadie pide cuentas. Y esto es para nosotros, claro, lógicamente para los que trabajamos en la sanidad, pues es una maravilla. Más dinero, que pongan más dinero en sanidad. Lo piden todas las comunidades autónomas, lo piden a nivel del Estado. Más dinero. ¿Y más dinero por qué? Porque quieren mejor asistencia sanitaria, quieren mejor nivel de salud, quieren que la gente tenga más calidad de vida. No, quieren que haya más hospitales. ¿Por qué? Porque el hospital genera obra y entonces en una provincia concreta pues eso está estimulando la economía y luego genera puestos de trabajo. Y cuando yo presento mis cuentas anuales, pues mucha gente, muchos agentes políticos, sociales, sindicales, lo que me piden es decir, ¿y cuánto has contratado?
Pues has contratado un 10% menos, pues entonces la gestión es mala, sin mirar a ver ni siquiera los resultados en salud. Estos son tópicos y esto hay que superarlo. Y esto hay que pensar una cosa, que no hay que ser pesimista, porque si esto ocurre es porque tenemos una de las mejores sanidades públicas del mundo. Tenemos una sanidad pública universal, con unos niveles de calidad constatables con cualquier sitio. Y eso también permite el desarrollo de una sanidad privada de calidad, que también la tenemos. Porque si no existiera ese sustrato de atender a todo lo que es ineficiente que atiende la sanidad pública, pues la sanidad privada tampoco podría desarrollarse. Luego estamos en unas condiciones buenas. ¿Qué habría que hacer? Pues hombre, esto es pedir un brindis al sol, claro, pues lo que se dice siempre, un pacto, el pacto social y político por la sanidad, para dejar de utilizar la sanidad como arma arrojadiza, para empezar a considerar que efectivamente si los ciudadanos piensan que esto es muy valioso y hay que meterlo en los programas electorales, pues vamos a defenderlo. Y vamos a defender los resultados. Luego vamos a hablar de indicadores y cosas de estas. Vamos a hablar el nivel de salud, vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de estas cosas que de verdad es lo que le importa a los pacientes. Porque lo demás les importa bien poco, no nos engañemos. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, perfectamente, Enrique. Bueno, te has dejado el tema de los votos. También son votos. Son votos, claro, son votos, evidentemente. O sea, hacer un hospital en mi provincia, pues son votos. Eso no cabe ninguna duda. Y son votos a corto plazo, lo cual es algo realmente, es una pena, porque es que esto me da otros 4 años, pero dentro de otros 4 años no voy a poder hacer otro hospital. Porque al final voy a tener tantos hospitales que la gente no va a querer ir a esos hospitales porque no funcionan. Sencillamente. Entonces, es un planteamiento cortoplacista, donde se utiliza la sanidad como algo que es muy apreciado por los ciudadanos, lo cual es una gran ventaja. Si nosotros estuviéramos en el Reino Unido, donde la valoración de la sanidad está en el 20 o el 30%, y donde la gente lo que pide es que qué pasa con mis impuestos, bueno, pues el tema sería distinto. Aquí estaríamos hablando de otra cosa, pero como aquí lo único que hay es eso, es una utilización desde el punto de vista política y también sindical y también social, no nos engañemos, de lo que son los recursos sanitarios, pues bueno, pues mientras no se haga ese pacto, pues seguiremos. Entonces hablas de pacto. ¿Alguna idea más, Luis? ¿Querías apuntar algo sobre esto? Sí, no, totalmente de acuerdo con sacar la gestión sanitaria del debate político, si queréis, más bajo. Pero yo le pondría unos deberes más concretos a los políticos, hablando de nuevas formas de gestión, de colaboración público-privada, porque es un tema que probablemente sea uno de los grandes fallos o de los grandes problemas que tienen estas organizaciones, y es encontrar un buen encaje del profesional sanitario que está en un hospital pues con forma de concesión, de empresa pública, de fundación, en la globalidad del Sistema Nacional de Salud. Lo que no puede ser condenar al profesional que está en ese tipo de centro sanitario a que cuando haya una plaza o cuando haya una selección en otro centro público, como no tiene plaza en propiedad, como no es personal estatutario, no puede optar a ese movimiento. Y eso se puede hacer perfectamente y seguramente o por falta de visión o por falta de valentía, pues todavía no. Cambiar un poco las reglas de juego, ¿no? Adaptar las reglas del juego a una sanidad diversa, no homogénea, y que esas reglas del juego valoren la competencia profesional de una persona cuando opta a un puesto y no la naturaleza de su relación laboral. Quizás estamos más en el día a día que pensar de manera estratégica para trabajar hacia eso. Claro, porque si no, de alguna manera, con razón, algunos profesionales que trabajan en un hospital con una forma de gestión distinta pueden verse de alguna manera encerrados en esa institución, que pueden estar muy cómodos, pueden querer estar toda la vida, pero también pueden tener la aspiración de moverse hacia otros centros. Bueno, has tocado un tema que quizás adelante porque engancha muy bien, que es el tema de la formación y la experiencia y el tema de las OPEs públicas, ¿no? Estabas comentando, bueno, ¿qué opinión tenéis sobre cómo se hacen las OPEs? ¿Por qué? Mi mujer es sanitaria y estuvo muchos años en San Juan de Dios, que es un centro muy especializado, quizás tiene mejor experiencia profesional que alguien que está en la pública, pero a la hora de contarlo para una OPE, ¿le cuenta la mitad o no le cuenta? Es algo que es incomprensible. Creo que estabas haciendo referencia a esto, ¿no? ¿Qué opinión, María Jesús, tienes sobre cómo se hacen los baremos en las OPEs públicas y lo que está comentando un poco Luis, ¿no? Para ir cambiando el modelo y facilitar que gente de la privada vaya a la pública y que sea como algo más natural? Estoy completamente de acuerdo, evidentemente, ¿no? Porque además yo estoy en un centro concertado en el que pues nuestra experiencia, nuestros años trabajados cuentan una quinta parte.
en cuanto al baremo, ¿no? Entonces, yo creo que, y además eso tiene un peso muy importante, entonces yo creo que sí que se debería de facilitar este intercambio de profesionales y quizás pues que en el baremo cuenten los méritos que cada uno tiene, ¿no? Hay gente muy válida trabajando fuera del sistema público, pues que con este tipo de valoración, pues muy difícil poder cambiarse y poder entrar, perdón, en el sistema privado muy difícil poder cambiarse a la pública, ¿no? Entonces, bueno, pero hay muchas cosas, ¿no? Quizás también pues la variabilidad entre los territorios, ¿no? Las OPE salen, es un tema complejo. No solo es difícil cambiarse, sino también cambiarse entre comunidades autónomas, los baremos tampoco son equiparables, en fin. Pero eso es como curioso, ¿no? Porque yo en Baleares, que tengo muchos problemas para que vengan profesionales, el tema este de las comunidades autónomas es así, pero entonces recurrimos a sudamericanos, a gente de más afuera para meterlos, cuando realmente en España de otra manera a lo mejor sería más fácil incorporarlos. No sé, Javier, quizás hay que sacar de la OPE también un poco la politización, ¿no? Porque volvemos otra vez al tema de los políticos. No se utiliza. Ya que no están. ¿Hay algún político en la sala? Por alusiones, ¿no? Javier, ¿tú cómo lo ves esto? Yo creo que no no debería penalizarse así la experiencia privada o los méritos privados. O sea, no tienen por qué ser de menor calidad algo que hayamos hecho en la privada. Yo creo que a lo mejor tendría que haber un sistema de acreditación de esos méritos, como puede ser, pues yo hago tal curso, me dan estos créditos ECTS, por ejemplo, y yo sé, bueno, pues esto tiene cierto valor y luego pues me lo contabilizan. De hecho, pues el Estado ofrece formación a través del MIR, por ejemplo, se puede formar uno en la Jiménez Díaz, entonces eso, pues, o sea, el Estado debe ser que lo considera de calidad como para formarse como residente, ¿no? Entonces, ¿por qué luego va a estar menos valorado en un baremo? Muy bien. Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que hay una regulación normativa que ha sido superada por los acontecimientos. Conozco mejor la de la regulación académica, y estamos todavía pues, con un Real Decreto del año 86, cuando en 2001 y posteriormente pues, aparece la universidad privada en España y se ordena una nueva realidad. Pero tenemos que regularnos por cosas que no encajan. O sea, nosotros no podemos tener profesores vinculados, por ejemplo, y es una cosa que no sea todavía. Me da la impresión de que aquí pasa igual, ¿no? Hemos tenido 50 años de sistema sanitario único, prácticamente público en España, y estamos ensayando fórmulas de colaboración sin tomar en consideración algunos aspectos que afectan a las personas particularmente, ¿no? Y este es uno. Yo creo que esto requeriría un pensamiento y una acción a un nivel central. O sea, no sé en qué forma jurídica, pero alguien debería considerar esto. Luis. Solo por ilustrar el caso, un caso real que me pasó dirigiendo un hospital de gestión tradicional en Baleares, precisamente en Sondureta. Buscábamos o teníamos la oportunidad de contratar a un profesional excelente, que era mallorquín, pero que se había ido a Estados Unidos, estaba en un hospital de prestigio en Estados Unidos y estaba dispuesto a volver a su tierra a ocupar una vacante que teníamos de jefe de servicio. Era imposible. Un profesional excelente, con vocación de volver, con vocación de fomentar una línea de investigación, pero es que no tenía plaza en propiedad en el sistema y no había manera. No lo podíamos hacer jefe de servicio. O sea, estamos viendo, por ir resumiendo las cosas que van saliendo. Sí, sí, por favor. Sí, perdona, un comentario únicamente de un par de cosas que habéis dicho. Yo estoy de acuerdo, lo primero, que no debe penalizarse evidentemente la experiencia en la pública en centros que tienen la misma calidad o superior incluso que podemos tener en la privada, con respecto a la pública. Pero sí que voy a hacer un poco también de abogado del diablo, ¿eh? Luego, a la hora de la selección, María Jesús lo ha dicho muy bien, dice, nosotros seleccionamos el mejor perfil. Aquí seguro que hay muchos jefes de servicio de la pública que no seleccionan el mejor perfil, que les colocan el primero que está en la lista, ¿eh? Entonces, claro, las condiciones no son iguales. Entonces, y ahí es donde vienen estas diferencias. Las diferencias se establecen ahí, por lo cual, claro, por si un servicio, sobre todo es un servicio pequeño, me colocas una persona que no responde a ese perfil, la calidad de ese servicio empieza a disminuir, y empieza a aumentar la ineficiencia y empieza a aumentar la falta de productividad. Yo en mi hospital incluso hemos tenido cirujanos, por hablar de otra especialidad, que no los podíamos poner a operar, pero estaba el primero en la lista y había que contratarlo. La única solución es crear una plaza más y crear otra. Y así funciona la pública.
Entonces eso hay que considerarlo a la hora de hacer los baremos. Hoy día no hay diferencias entre comunidades. Eso también hay que decirlo, porque yo creo que queda un poco ahí la sensación. En ninguna se valora la experiencia en la privada igual que en la pública. No. Y en ninguna se valora el ser de una comunidad con respecto a otra, porque eso está prohibido por la norma. Entonces, las únicas diferencias se establecen, no sé si lo has dicho tú, antes con el tema de los extracomunitarios. Cuando no hay profesionales del ámbito comunitario empezamos a tirar de extracomunitarios. Resulta que la legislación nacional impide, no la nacional, la europea, porque esto es una directiva comunitaria, impide contratar profesionales extracomunitarios. Y los hay bien formados, incluso gente que ha hecho el MIR con nosotros. Y no podemos contratarlos. La norma es esa. Lo que pasa es que algunas comunidades empiezan a flexibilizar esto. Y esto ha pasado a lo largo de estos 2 últimos años. Y en esas comunidades donde se ha flexibilizado eso, no sé si es Baleares, pero si es Aragón, por ejemplo, donde esto se ha hecho, resulta que han tenido una facilidad para contratar profesionales bien formados que otros no hemos tenido con una aplicación estricta de la norma. Al final, todas las comunidades lo han flexibilizado y ahora ya la contratación yo creo que es abierta y no creo que haya problemas en ningún sitio. Pero termino. ¿Dónde acaba todo esto? Donde tenía que estar desde el principio, en el Consejo Interterritorial, que es donde se debían decidir estas cosas. No puede ser que nosotros seamos más listos a ver si nos atraemos mejores profesionales para quitárselos al de al lado. Los criterios de la SOPE, los criterios de los baremos, los criterios de los recursos humanos, los recursos de las necesidades deberían debatirse y llegar a un consenso en el Consejo Interterritorial, que para eso está. Si no, el Sistema Nacional de Salud no funciona. Lo que somos servicios regionales, periféricos de salud, que cada uno funciona a su aire. Pero, Enrique, siempre lo subimos arriba y a los políticos. ¿No podemos hacer nada? No, eso no son políticos. Estamos hablando del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, pues donde están las comunidades autónomas. Entonces, claro, para poner condiciones idénticas, iguales. Claro, ¿podemos hacer? Claro que podemos hacer. Todo el mundo hace, pero el problema es que si no hay un marco común, una regulación de recursos humanos común, pues al final lo que se sacan son, como dijéramos, artimañas de gestión. Y esto que, por ejemplo, que hizo Aragón, que yo lo comento aquí, vamos, no lo estoy criticando, sino todo lo contrario, en una situación de déficit tremenda profesionales que tenían ellos, muchas peores que otras comunidades, pues en un momento determinado resolvieron el problema. Resolvieron el problema buscando una alternativa con su legislación a lo que era la normativa general. ¿Por qué no se hace eso a nivel de una normativa general? ¿Por qué no se discute? Porque además la creación del Consejo Interterritorial desde el año 86 es algo básico. O sea, no hay Sistema Nacional de Salud sin Consejo Interterritorial. No estamos pidiendo cambios políticos ni cambios diferentes. Estamos pidiendo sencillamente, pues eso, que un consejo funcione y donde realmente podamos llegar a un sistema que más o menos sea homogéneo para que todos los pacientes reciban una asistencia más o menos similar, que es lo que tienen derecho, en todo el Estado. Ahora mismo lo estamos encontrando, y lo habéis visto con lo de la interoperabilidad de la receta electrónica. Resulta que hay comunidades que ya son interoperables, con lo que la gente puede ir con su tarjeta sanitaria a otra comunidad y le dan los medicamentos, y otras que no. Bueno, yo entiendo que las cosas tienen su tiempo, sus desarrollos, que no es fácil, pero a lo mejor había que haber hecho un esfuerzo por intentar pactar una fecha común, porque ahora mismo hay unas diferencias y hay una discriminación de unos ciudadanos a otros, y eso yo creo que no se debería consentir. Enrique, bueno, has comentado que no hay diferencias en las OPEs públicas. Yo te digo que en Baleares el catalán es un requisito y en estos momentos para poder estar en la sanidad pública y no un mérito. O sea, que hace que difícil que la gente vaya para allá. Pero bueno, es un tema que no tocaremos porque más arriba hay más historia. ¿Cómo cambiaríamos esto de las OPEs? Realmente los asistenciales, yo veo que muchas veces el asistencial está fuera de todo el tema de gestión. Yo no sé si hacemos todo como si fuera estanco y los de recursos humanos están aquí, los gerentes aquí, los jefes de servicio luego dicen que no pueden participar en la contratación pública, luego le meten a un médico que no vale 3 duros para operar y no sabe ni operar. María Jesús, ¿se podría hacer algo? ¿Crees que se podría hacer de otra manera? La participación de los profesionales asistenciales en la gestión muchas veces cuesta. Bueno, que los profesionales participen sanitarios participen en la gestión, pues yo creo que aporta muchas cosas. Lo que no sé es si soluciona el tema de las OPEs, claro. No, yo lo digo a la hora de los requisitos, de las puntuaciones, de tener en cuenta cosas que al final a vosotros, cuando os llega
el equipo, os llega la persona, sean el equipo que queréis o que necesitáis y la persona que queréis. Pero quizás el problema es muy diverso, ¿no? Porque no puedes hacer una convocatoria por igual para la mayor parte de las plazas, ¿no? Cada uno está buscando que la persona que coja una plaza fija o que consiga el puesto en la oposición, pues esté un poco, sea la adecuada para el trabajo que va a hacer en ese equipo. Entonces, no sé si es complicado. O simplemente, a lo mejor es más fácil, pues, que no se convoquen plazas de tipo funcionarial, sino que se gestione los hospitales pues con... Cambiar los modelos, sí, ¿no? Un poco lo que comentaba Luis. Luis, si quieres... Sí, probablemente, primero, resolver los orígenes distintos en un sistema sanitario público diverso, resolver el que con distintos marcos laborales se pueda participar en una plaza. Y luego probablemente habría que separar lo que es acreditación de lo que es selección. La acreditación a lo mejor puede ser vía un concurso de oposición o vía mecanismos profesionales de acreditación, pero yo creo que la selección debería ser de cada centro. ¿Por qué? Porque cada centro necesita perfiles profesionales distintos, completar equipos con características distintas, buscar personas para hacer algo concreto, y eso casa muy mal con una oposición global o con un concurso de traslado en el que para un puesto ultra especializado de una persona que lleva mucho tiempo preparándose, pues de pronto por concurso de traslado se va a un comarcal y viene otro profesional excelente, pero con un perfil mucho más generalista, que no era la persona que se necesitaba en ese puesto. Por tanto, acreditación por una parte y selección muy del centro y con mucho componente profesional. Bueno, yo veo que, resumiendo, el tema está en acuerdos, que hay acuerdos a nivel global del Ministerio, ¿no? Cambiar las reglas de juego, pero vemos que nadie lo hace o ahí estamos, ¿no? Ahí estamos luchando porque los cambios no llegan. No sé si falta pues altitud de miras o gente más que se tome los temas de manera más estratégicos para cambiar el status quo que hace que todo esto no evolucione como tocaría evolucionar, ¿no? Pero bueno, a mí también me resulta curioso que, saltando un poco de tema, en los estudios de medicina el tema de la gestión tampoco parece que se trate mucho, ¿no? Dentro del programa académico, dices. Sí. Sí. Bueno, es nuestro menor problema por el momento. Creo que hay muchas cosas más que atacar, pero sí, desde luego. La gestión clínica y tantas otras cosas, otras disciplinas que son hoy cruciales, que resolverían problemas importantes en clínica y en la gestión, pues no están en los programas académicos, que son antiguos, que están regulados por el BOE y que seguramente requerirían una revisión a fondo. Pero, bueno, las circunstancias no son fáciles. No podríamos hacer una modificación, introducir asignaturas donde de pronto cambiemos los contenidos de una forma heterogénea, ¿no? Que cada facultad hiciera su construcción. Pero quizás a veces estáis un poco lejos de la vida, de la realidad, de las facultades. Pues seguramente. Yo creo que esto los psicólogos lo llaman el paradigma de la ceguera, ¿no? Que uno está inmerso en un paradigma, en una forma de trabajar, de hacer las cosas y cree que es la única forma de hacer, ¿no? Y pues el mundo universitario tiene muchas fortalezas y tiene grandes méritos, pero también tiene dificultades de cambio desde dentro, ¿no? Pues hay una inercia importante y es difícil darse cuenta a veces de que los tiempos han cambiado y que las necesidades del médico de hoy pasan, por ejemplo, por habilidades de gestión que hoy no tenemos, ¿no? Que nadie nos... Pero no solamente esto, seguimos haciendo una medicina, una formación médica que no toma en consideración en serio y a fondo asuntos como capacitarnos en el análisis crítico de la literatura científica, lo que un médico de hoy debe hacer para tomar sus decisiones apropiadas con los pacientes. Y esto no entra en el currículum como algo absolutamente claro. Dedicamos los médicos clínicos el 50% de nuestro tiempo quizá a tratar con pacientes, a relacionarnos con pacientes y aún seguimos sin hacer una formación específicamente dirigida y metodológicamente adecuada al entrenamiento en habilidades de comunicación, de relación, cómo obtener un buen consentimiento, cómo motivar para un cambio de estilo de vida en el tabaco, en tantas cosas, ¿no? Estamos interviniendo solo con fármacos cuando hay tanto que hacer en cosas que estarían en la mano de médicos capacitados con otras habilidades relacionales, comunicativas,
humanas, en definitiva. Hay mucho que cambiar, pero también la universidad pues tiene 50 años, la que menos, algunas mucho más, y hacerlo desde dentro pues es complicado. Pero es que es muy curioso, o sea, no solo el tema de gestión, temas de recursos humanos. O sea, yo veo unas carencias brutales de gestión de recursos humanos que al final un jefe de servicio... Sí, habilidades de liderazgo, de gestión. Pocos de ellos acabarán siendo jefe de servicio, algunos los líderes, pero efectivamente son cosas que no están tratadas. Yo creo que el perfil competencial del médico en las facultades de medicina sigue atendiendo básicamente a conocimientos. Esto es una crítica que se hizo seriamente en el plan Bolonia, que fue muy criticado también y fue muy... Pero había una cuestión de fondo en los documentos preliminares y que lo impulsaron, que era que la universidad, desde la Edad Media hasta 2010 prácticamente, que entró en vigor, se había dedicado a gestionar conocimiento, a depositar conocimiento y a transmitirlo de generación en generación, pero no estaba garantizando competencia, perfil competencial completo en los profesionales, no solo médicos, sino abogados, economistas o quien fuesen, ¿no? De forma que yo me titulé en Madrid en una buena facultad, en una excelente facultad de los 80, y me titulé exclusivamente con conocimiento teórico. Mi capacidad técnica era muy, muy limitada. Tan limitada que en 2008 el Real Decreto 183, creo que es, en 2008, hace nada, por fin impone la tutela al residente de primer año. O sea, supuestamente un médico ya licenciado que aprobó el MIR, que se contrató por un hospital, no puede hacer nada autónomo. Tiene que ser supervisado por escrito y de presencia física, dice la norma. Esto es una constatación del fracaso del modelo académico del grado. De forma, no estamos produciendo profesionales competentes para asumir las habilidades básicas de razonamiento, de toma de decisión que tiene un médico en su primer año de residencia, que básicamente son asuntos generales, la urgencia. O sea, que hay que hacer una reflexión de fondo. La situación no era perfecta cuando comenzó el Plan Bolonia. SEDEM, la Sociedad Española de Educación Médica, había hecho una autocrítica importante. No todas las facultades son iguales, por supuesto. El dilema público-privado no es el único dilema. Claro que somos muy distintos. La universidad pública tiene una trayectoria de excelencia reconocida, tiene excelentes claustros académicos, un impulso investigador que, bueno, pues es envidiable, pero también hay diferencias. En este informe que digo de SEDEM, en 2005, se reconocían pues, una formación básicamente teórica, unas prácticas clínicas muy poco significativas para los estudiantes, poco tuteladas, poco mal evaluadas. ¿Esto ha cambiado sustancialmente hoy? ¿Lo ha hecho la privada? Tampoco, seguramente. No lo ha hecho. La universidad privada es una experiencia muy... Bueno, yo creo que para empezar es prematuro hablar de lo que se ha conseguido, ¿no? Porque en 2001 se abre la posibilidad de que universidades privadas se instalen en España, es la ley que lo permite, y no es hasta 2008 que abren las primeras carreras, salvo el caso particular de Navarra, que está bajo los conciertos con la Santa Sede. De forma que es algo tan reciente que las primeras promociones que han acabado sus estudios en universidades privadas pues están en su primer o segundo año de residencia. Falta recorrido. Y está por ver qué se ha conseguido. Pero... Y Fernando, ahora seguiremos sobre este tema. Entonces pasa un poco igual que en el resto de temas que estamos comentando, que no hay herramientas para cambiar... Yo creo que sí. Yo creo que en España somos muy de adversativa, decían en el cole, ¿no? O España o Cataluña, o privada o pública. Cuando a mí mi profesor me decía que era mejor la copulativa en general, ¿no? Que es España y Cataluña, bueno, aparte de los matices, España y Cataluña, ¿no? En el sentido de que público y privado se pueden enriquecer. La privada tiene una hoja en blanco y tiene posibilidad de hacer cosas que seguramente pues, en la pública de dentro es difícil, pero también necesita de la pública de la excelencia y la trayectoria previa. A lo mejor podría la privada tirar del carro en todos estos temas que estamos hablando de gestión. En algunas iniciativas sobre innovación docente, pues sí, claro. Por ejemplo, en algunos centros se ha hecho un particular hincapié en lo que ya es un paradigma en el resto de Europa, que es la simulación clínica, como algo interpuesto entre la teoría de clase y el tocar a un paciente. Entrenar al alumno en un entorno seguro, sin riesgo ni molestias para los pacientes, donde uno aprende poco a poco. Bueno, pues aquí se puede hacer. Pero hay mucho más también que... Ahora seguimos, Fernando. Javier, ¿tú cómo lo ves? Desde los residentes, los que hace poco habéis salido un poco de allí, ¿no? Yo, bueno, en primer lugar, yo creo que para tomar una decisión clínica buena hoy en día sí que hay que hace falta una noción en gestión. Y yo sí que lo he hecho un poco en falta en la carrera, unas pequeñas nociones, porque al fin y al cabo no solo es la gestión global, sino también la individual del clínico. Esto, acercar un poquito más el conocimiento científico y el gestor, porque todo clínico puede ser gestor si realiza una medicina basada en la evidencia, ajustada al paciente y entre las distintas opciones diagnósticas o terapéuticas coge la más eficiente, eso ya es gestión.
Entonces yo eso sí que lo incluiría. Yo sé que se da como optativa en algunas facultades y me parece positivo. Y luego, desde el punto de vista de las prácticas, sí, son fundamentales. Es verdad que deben estar más organizadas, más evaluadas. El modelo ECOE, por ejemplo, es muy importante para la formación práctica y la evaluación práctica, no solo exámenes teóricos, sino prácticos en medicina. Sí, bueno, yo empecé en telecomunicaciones y me pasé al mundo de la sanidad en el 2002 y yo dije, me voy a un sector espectacular, que la gestión... Y me llevé el batacazo del siglo al ver que estaban en temas de gestión en el siglo XIX. Y veo que es que la sanidad va muy lenta. O sea, estamos en el siglo XXI, pero con herramientas, con legislación, con políticos, con todos, médicos incluso anclados en el siglo XIX, porque también parece como que... yo lo he vivido, yo he formado parte de un equipo directivo, hemos estado sentados farmacéuticos, médicos, tratando temas de fármacos, que ya sabéis que... Y no, Pedro, tú no eres farmacéutico ni médico, tú aquí no tienes nada que opinar, porque eres economista. O sea, esto veo que no cambia. Estoy viendo que la parte de gestión es como una optativa en las... bueno, me resulta curioso. ¿Tú cómo ves todo el tema de estos estudios de medicina, todo esto que estamos hablando, María Jesús? Bueno, yo me formé en conocimiento, claramente, cuando yo hice la carrera. Creo que las cosas tienden a cambiar. La experiencia que tengo, el plan muy Bolonia, lento, ¿no? Pero muy lento. Pero evidentemente hay muchas competencias pues, que de momento tampoco se afrontan en la carrera de medicina, ¿no? Temas de gestión, temas pues, de comunicación, de empatía, de trabajo en equipo, de liderazgo. De coaching. Pero tampoco estoy segura que eso sea algo que es necesario en la carrera como en la formación posgrado, ¿no? Ayer vimos también el programa de residente, de la especialidad de neumología, y ahí pues sí se están dando pasos para esto, ¿no? Es verdad que acabamos la carrera, son muchas cosas lo que hay que aprender. Quizás, como tú dices, hay que dar unas pinceladas o tener unas nociones para no estar perdidos totalmente. Por supuesto, hacer mucho más hincapié en la parte práctica, porque yo era incapaz de ver a un paciente al terminar la carrera, eso lo tengo clarísimo. Ahora, pues creo que hay más prácticas y los alumnos tienen más oportunidades, pero tampoco sé si sin hacer el MIR, por ejemplo, serían capaces de... Yo creo que no, que necesitan esta otra formación especializada, ¿no? Y ahí, bueno, pues se están dando pasos. Enrique, ¿cómo lo ves? Despacio. Despacio, ¿no? No, yo suscribo todo lo que ha dicho Fernando. Lo primero, creo que ha hecho un diagnóstico muy atinado de lo que es la situación en este momento. Hay una cosa que discrepo contigo. Yo creo que la sanidad española evoluciona mucho en los últimos 30 años. No tanto como las necesidades sociales. La sociedad va por delante, la sanidad va un poquito por detrás y la universidad va detrás, va más detrás todavía. Y yo creo que aquí sí que hay un tema que probablemente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que te lo quería preguntar, distorsiona esto, que es la formación MIR. La formación MIR es un sistema excelente que tenemos en España, pero claro, nos da como una red. Da igual que el médico aprenda o no aprenda, porque ya le enseñarán en el MIR. Y esa es la sensación que tenemos. Realmente hoy día un médico que termina en nuestras facultades, que alcanza su grado, me parece que se llama ahora, o no sé cómo lo llaman, no está capacitado legalmente para trabajar en la sanidad pública española. Cosa que es peculiar, porque claro, entonces ¿qué es lo que ha estudiado? Pero es que no solamente no es que no esté capacitado legalmente, es que tampoco está capacitado para ejercer ninguna función para la que se ha formado como médico. Entonces, ahí pasa algo. Hay que meter asignaturas nuevas como la gestión, yo estoy de acuerdo, y la gestión y otras cosas, y la economía de la salud, evidentemente, tú que eres economista, y la atención primaria. Es que todavía hay muchas facultades que no tienen asignatura de atención primaria, en un mundo con un modelo asistencial como el que tenemos ahora, en los países desarrollados, muy dados a la cronicidad, al envejecimiento. Es posible que un médico salga y no sepa lo que es la atención primaria. Ayer se habló aquí mucho de atención primaria en las mesas dentro de lo que es un foro totalmente especializado, ¿no? Entonces, eso no es normal. Y además, encima se da otra, ya me cayó, otra peculiaridad
que también es importante, que es que hay una gran diferencia de unas universidades a otras. Porque yo digo que hay universidades que no tienen desarrolladas lo que es la formación en atención primaria, y hay otras, y tú lo sabes mejor que yo, que tienen cátedras magníficas. Hay muchas facultades que no hablan para nada de gestión y hay otras que tienen cátedras de gestión donde la gente sale muy bien formada. No hay una unificación de programas, tampoco se ha hecho una unificación a nivel europeo porque no se ha seguido el Plan Bolonia. Si se hubiera seguido el Plan Bolonia hubiéramos ido a sistemas más o menos similares a los que hay en otro lado. Y al final, lo que tampoco hay, y yo creo que eso sí que sería importante, es que nos dejaran participar, como pasa en otros sectores, a los que luego vamos a ser los que vamos a recoger a esos profesionales. O sea, yo no entiendo que en cualquier sector tecnológico, en ningún sitio, donde está luego la empresa, la que realmente va a desarrollar el puesto de trabajo, no participe en los programas formativos de la gente que luego va a trabajar allí. Bueno, pues realmente yo creo que en este momento hay una distorsión total entre lo que es, a pesar de que está también el Ministerio, las comisiones de las especialidades, es curioso, y lo que son los propios centros, los propios hospitales, los propios profesionales, las sociedades científicas que no participan excesivamente en lo que son esos desarrollos que se deberían hacer de los programas formativos. Fernando. Sí, bueno, un comentario breve sobre el MIR, que quizá es la solución al déficit educativo del grado, pero es también parte del problema, en el sentido de que marca un horizonte al estudiante que básicamente es alcanzar conocimientos porque tiene que competir allí, no hay otra. Si la selección para la especialidad fuera, pues como en Estados Unidos, por ejemplo, con 4 exámenes sucesivos, 2 de conocimientos, uno básico y uno clínico, más un examen con paciente estandarizado que tienes que aplicar habilidades de relación, incluso éticas, y más un cuarto de razonamiento clínico sobre casos, las cosas cambiarían. El compromiso del estudiante durante el grado sería distinto. Ahora pues ya sabe que el último año, aunque es un rotatorio formalmente dedicado al entrenamiento clínico, pues tantos estudiantes lo dedican a preparar el MIR que no tanto a interesarse por pacientes y por empezar a adquirir el método clínico, ¿no? Entonces es un problema que tampoco se ha revisado en España, es difícil porque es un sistema pues, que es justo, en el sentido de que mide de una forma objetiva, es sencillo, permite gestionar en gentes más a estudiantes, son 12.000 y pico aspirantes cada año, pero es muy perfectible y seguramente podríamos cambiar todo el sistema desde la base por el MIR. Luis, el último que falta. Bueno, yo también soy economista y os tengo que decir que los mismos males que se pueden ver en los estudios de medicina pasa en general en la Universidad Española. Yo recuerdo en último año de carrera una conversación con mis compañeros preguntándonos, bueno, ¿y qué será el trabajo de economista? ¿Realmente qué hará un economista? Porque lo único que habíamos hecho era estudiar matemáticas, economía, gestión, pero no teníamos claro qué era eso. Ahora, yo creo que tendríamos que ser un poquito más ambiciosos. Yo estoy de acuerdo que hay un déficit, si queréis, en cuanto a la aplicación práctica o a la capacidad de aplicación práctica de los conocimientos que se prestan en la universidad. Pero yo creo que debemos querer algo más. En el fondo, una universidad yo entiendo que es tanto más excelente como excelentes sean los profesionales que salgan de allí. Por lo tanto, no solo impartir conocimientos más prácticos, no solo mezclar teoría y práctica, sino generar el suficiente grado de inquietud y de habilidades para que en el futuro esos profesionales no solamente sean buenos profesionales asistenciales, sino que tengan capacidad de investigación, inquietudes para crecer en el ámbito de la docencia, de la investigación y habilidades para manejar información y para manejar conocimiento. Yo creo que tampoco tenemos que aspirar ni a esa teoría tan absoluta que vivimos en la universidad nosotros, ni a convertir, y permitidme la simplificación, a una especie de FP ilustrada a la universidad. Tenemos que ser mucho más ambiciosos y tenemos que buscar unos recorridos docentes que generen excelencia y que generen profesionales con vocación de hacer cosas importantes hacia el futuro. Totalmente de acuerdo. La investigación en particular, en el caso de la medicina, es un compromiso ético con el paciente. Entiendo que también en la economía y en el derecho y en otras disciplinas la investigación es interesante para aquel que elige esa vía, pero en nuestro caso no podemos optar. Ante un problema clínico tenemos que actuar buscando soluciones y colaborar a la rueda del conocimiento científico, producirlo, difundirlo, para que otro lo aproveche. Con lo cual, todo médico debería ser investigador y así está la Ley General de Sanidad, ¿no? Investigador y docente. Por tanto, suscribo tus palabras y, desde luego, en absoluto un entrenamiento práctico sería en detrimento de la máxima calidad. Tenemos la carrera más larga de Europa, 6 años, hay tiempo y contenido suficiente para profundizar en lo que haga falta, ¿no? El tema es aprovecharlo adecuadamente, actualizar conocimientos, incluir nuevos contenidos que hagan falta. Todo esto hay que revisarlo.
La tecnología, las TICs, todo lo que Big Data, todo esto que viene. Bueno, ¿Cómo lo esto estáis y la viviendo desde la facultad? Pues esto y la farmacogenómica y la medicina personalizada y tantas cosas que hoy el estudiante de grado recién graduado no está capacitado aún ni para comprender en profundidad, ¿no? Pues hay que revolucionar, o sea, que hay que cambiar cosas de fondo. Pues la Facultad de Medicina no se quedan atrás, quiero decir, nos reunimos periódicamente. Está presente, me parece que veo al presidente de la conferencia al fondo, ¿sí? José Luis. Pues nos reunimos y estos son asuntos de debate habituales y hay grupos de trabajo al respecto y hay inquietudes y tenemos nuestra revista donde en unos días nos veremos en Cádiz también trabajando sobre estas cosas, pero luego están las estructuras, la norma jurídica, en fin. Botón y concreto acaba con esto. Sí, un tema de colaboración público-privada muy particular. Claro, estas nuevas facultades que han aparecido, que seguramente vais conociendo en vuestras comunidades, montar una facultad es sencillo al principio, abrir unos laboratorios o montar una sala de disección, se puede hacer, pero llega el momento de la clínica en tercero o cuarto curso donde hay que utilizar centros sanitarios y la excelencia está en los centros públicos. Por esto que hemos estado comentando antes, la posibilidad de ver integralmente todo en la terapéutica humana. En todo esto hay que obliga y la norma del 86 pues se contempla que el sistema sanitario público se pone a disposición de la universidad, dice entonces, la universidad con mayúsculas porque no haya pública o privada, para la formación de los médicos. Cuando se ha llegado el momento de cohabitar, han empezado a haber problemas serios importantes y justificados, ¿no? Particularmente en Valencia, en Alicante, en Murcia, pues han tenido serios problemas. En Madrid también hemos tenido alguna dificultad y esto se acaba de ordenar. Decimos de colaboraciones. Claro que hay una vía de colaboración futura entre públicas y privadas. Ya tenemos unidades mixtas de investigación entre facultades de universidades públicas y centros hospitalarios privados en Madrid. Hay posgrados profesionales excelentes del posgrado de la pública puedan colaborar como codirectores de la privada, es una realidad ya. Pero hay cosas que son más de pura convivencia, no tanto de colaboración a crecimiento, sino de pura convivencia, que es cómo ordenar bien esto de evitar la cohabitación, ¿no? Que en un hospital haya dos facultades con modelos distintos, con, en fin, masificación de servicios y tal, pues es intolerable. Y esto lo defendemos con sentido común todos, públicos y privados. Muy bien. Bueno, ya vamos acabando. Como veis, ya se nos está agotando el tiempo. Veo que todavía nadie está mirando a ver si el reloj suena. Sí, dos cosas y pasamos a las preguntas. Una de ellas, rápidamente, para acabar un poco todos los temas que teníamos que tratar, ¿no? Quizás es un salto... Pero bueno, el tema de los indicadores de gestión que comentamos que también queríamos comentar, pero bueno, por encima. María Jesús, ¿cómo ves el tema de los indicadores? ¿Se utilizan en la sanidad española? ¿Se utilizan bien? ¿Se utilizan mejor en la sanidad privada que en la pública? ¿Qué indicadores hay de actividad, de rendimiento, de resultados? ¿Cuál es tu opinión sobre los indicadores de gestión y cómo se utilizan? Bueno, brevemente. Brevemente, que tenemos pues, que pasar. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que son muy buenas herramientas de gestión clínica, los indicadores. Sí se utilizan diferentes indicadores en la sanidad pública y también en la privada, donde tienen bastante interés porque es la manera que tienen de ver los resultados de sus procesos asistenciales. Los que más conozco son los indicadores del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud. Y bueno, son unos indicadores en cuanto a la situación sanitaria de la población, pero también indicadores de asistencial en hospitalaria y de atención primaria, que son públicos, que todo el mundo, pacientes, profesionales y gestores tienen acceso, que se publican anualmente desde el año 2013. Entonces, yo creo que esto pues, tiene mucho interés, porque sobre todo si se utilizan para lo que yo creo que hay que utilizar, que es para mejorar los procesos asistenciales, ¿no? Creo que es un gran ejemplo que las otras comunidades tendrían que... Sí, yo lo veo una cosa bastante interesante. Sí, yo creo que si lo que hacemos no lo medimos, pues es muy difícil, como decían ayer, pues tomar la iniciativa en ver qué cosas se pueden mejorar en ese proceso. Nosotros desde Nemo Madrid también hemos publicado un libro sobre indicadores, una guía de indicadores de calidad de asistencia en Nemo Madrid y solamente un comentario, y es que después de publicarlo estamos intentando medir algunos de esos indicadores en distintas patologías respiratorias y ahora nos damos cuenta de la dificultad
O sea, hay que ser críticos porque a la hora de implementarlos, pues no es fácil. Es decir, hay que saber muy bien lo que estamos midiendo, dónde están las limitaciones y cómo se interpretan los resultados, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es la que necesitamos. Y brevemente, Enrique, ¿realmente utilizamos los indicadores para gestionar y tomar decisiones o tenemos ahí los indicadores y luego tomamos las decisiones porque el político de turno dice que hay que hacer? No, no es un problema de los políticos de turno. Es un problema, efectivamente en España se utilizan poco los indicadores. Yo creo que hay menos comparación entre centros que hay en cualquier otro país. Ya no hablo de Estados Unidos, que allí es tremendo, ¿no? El benchmarking que existe entre todos los hospitales y de tal manera que ya pues el paciente elige en función de unos estándares de calidad perfectamente acreditados. Pero aquí ni siquiera comparamos cosas elementales para aprender del vecino, que es lo que había que hacer. ¿Y por qué no hacemos esto? Pues no hacemos esto simplemente porque nunca nos ha interesado, no nos engañemos. O sea, no existe, como estamos en una situación en que no hay competitividad, porque en la pública no la hay, pues entonces a mí no me interesa medirme y compararme con el de al lado. Yo tengo mi área sanitaria, atiendo a mis pacientes y encima lo hago bien. Porque lo hago bien, eso es una cosa que nosotros hemos considerado clásicamente, que siempre lo hacemos bien, porque si no lo haríamos de otra manera. Y entonces no ha habido esa necesidad de comparación. En la privada yo creo, corregirme si no es así, porque yo lo desconozco, pero creo que tampoco. Porque también los sectores donde funciona la privada son sectores muy particulares. Entonces este es mi sector y aquí no va a entrar nadie, o entra muy poquita gente y lo repartimos entre muy pocos. Y en la concertada ya ni digamos, porque en la concertada lo que estamos hablando son indicadores meramente ni siquiera yo creo que de rendimiento, solamente de actividad. Por aquí siempre se ha medido eso, actividad en la concertada, rendimiento en la privada y resultados, entre comillas, en la pública, que tampoco lo hemos medido nunca. Bueno, ahora las cosas están cambiando. Efectivamente, están empezando a haber observatorios como este de Madrid. El Ministerio está publicando también los sistemas de información desde el año 2015, son bastante fiables, que ofrecen también comparación con otros países europeos, donde podemos comparar hospitales. Son bastante fiables, pero claro, lo que hace falta es que a nivel de centros, que yo creo que es el paso que hay que dar, y esto ya no es un tema de arriba, es un tema de abajo, nosotros seamos capaces de definir nuestros indicadores de resultados y nuestro cuadro de mandos. Ese es lo que no hemos hecho. Y eso ya no es un problema porque ya los indicadores los tenemos en el Ministerio, los tenemos en la Comunidad Autónoma, los tenemos incluso a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Lo que nos falta es eso, es hacer nuestro propio cuadro de mandos en nuestro centro. Y voy más allá, y el propio cuadro de mandos en el servicio, donde tengamos los indicadores que realmente interesan. Y donde yo sé que si en este indicador estoy peor que en el hospital de María Jesús, pues me voy a ir a María Jesús y le voy a decir cómo lo hacéis, porque lo voy a intentar hacer mejor para tener los mismos indicadores que vosotros. Yo te quería comentar, que solo un pequeño comentario. ¿Tú no crees que el hecho de que los pacientes, que son en definitiva los que también tienen que opinar en esto, y que ellos tengan accesibles estos resultados, pues no marca también una diferencia, no marca también un interés? Claro que lo marca, y los centros... Digo, para que todo el mundo pues intente pues hacer las cosas bien. El centro vuestro le pasa como al nuestro. Nosotros hemos visto pues la posibilidad pues de conseguir acreditaciones, incluso a nivel europeo, de alto nivel, pero bueno, eso es una tontería, ¿no? Eso a la gente le gusta, al paciente, eso al paciente, porque siente que la asistencia sanitaria que se le está prestando está sometida a ciertos estándares de calidad. Entonces, por eso yo creo que aquí en eso el paciente es fundamental. Y el paciente, hoy día hay portales de transparencia en todas las comunidades autónomas, donde todos los datos puede entrar cualquiera y lo mira y lo ve. Bueno, pues ahí habrá que poner los estándares de calidad. Lo que pasa es que no vale con que yo ponga mis estándares de calidad, porque eso no le interesa a nadie. Hace falta que mis estándares de calidad sean iguales que los tuyos y puedan ser comparables y puedan ser evaluables a nivel general y puedan ser evaluables con otros entornos. Enrique, gracias. Para acabar, Luis, si quieres comentar algo sobre los indicadores y ya pasamos a las preguntas. Bueno, muy breve también, totalmente de acuerdo con lo que comentaba. Yo creo que sí que lo utilizamos cada vez más en gestión, cada vez tenemos más datos y tenemos el reto de transformarlo en información, en acercarnos a resultados. Pero yo, por enlazar un poco con la primera pregunta, yo creo que esa transparencia que necesitamos y que es fundamental hoy en día, de publicar nuestros resultados asistenciales, de que el paciente pueda saber cuando se va a someter a un procedimiento médico, a una intervención quirúrgica, cuáles son los resultados de mortalidad, de complicaciones de cada centro, eso es evidente, también ayudará a que en un sistema nacional de salud diverso, con hospitales pues con formas de gestión distintas, con distintas maneras de funcionar,
también deberíamos de poner nuestros datos en ese escenario de transparencia, tanto para que puedan ser comparados, evaluados y elegidos o no por los pacientes, que deberían ser quien al final tuvieran la voz para decidir. Muy bien, gracias. 3 preguntas al público. Ahí hay una, al fondo. Buenos días. Que sean preguntas, no monólogos que luego... Brevísimo. Primero, rápidamente, enhorabuena. Interesantísima la mesa. Hay un tema que se ha pasado muy de soslayo y que lo ha tocado el presidente, el moderador, en relación al idioma en las autonomías. Vamos a ver. Estamos desde hace muchos años en esta diatriba que produce este masoquismo casi que tiene la medicina, en buscar como sea la excelencia. Hablamos sin parar de moral, de ética, de formación. Se hacen y se desarrollan todas las normativas en cuanto a formación, tanto de nuestros alumnos de grado máster como de nuestros alumnos de especialidad, tal como vimos ayer en la exposición magnífica de la doctora Pilar de Lucas. Cuando hemos conseguido todo esto, llegan decisiones políticas que destrozan absolutamente el principio de igualdad entre todos los españoles. Es inadmisible que haya autonomías como la Balear que prácticamente excluyen, no prácticamente, que excluyen por razón de idioma la posibilidad de que otro español con esas características científicas excelentes pueda trabajar allí. Digo igual de Cataluña, digo igual de Euskadi. Cuando se valora más el idioma local que una tesis doctoral, mal vamos. Estamos traicionando aquello por lo que estamos trabajando. Como creo que esto no es un tema baladí, yo entiendo que no es de la mesa, pero propongo que tenga lugar una reunión para abordar temas que se van dejando como secundarios, se van asumiendo sin darles solución y al final realmente crean problemas terribles a nivel de nuestro país. Gracias. Ahora las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Tenéis ganas de tomar café? Aquí, por favor, y aquí. 2 preguntas. Sí, muchas gracias. Le habéis dado palo a la universidad. Habéis dicho que se forman médicos que no pueden ejercer de médicos salvo que vayan al MIR. Eso no pasa con ninguna otra facultad, ningún otro título en España te impide Luis lo ha comentado, trabajar. Le habéis dado palo a todo el sistema, a la desconfianza entre la privada y la pública que viene seguramente de haber leído El Lazarillo de Tormes. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que tenemos una sanidad excelente si no ha quedado ni un punto que no sea bastante desastroso? A ver, me parece... A lo mejor porque cuando hablamos de lo que se puede mejorar, obviamos lo que deberíamos de mantener. O cuando estamos orgullosos de lo que tenemos, pensamos que para poder mantenerlo y para que lo siga siendo en el futuro, no podemos quedarnos anclados en lo que ya tenemos. Pero sin duda hubiera cabido el mismo tiempo de debate para presumir del sistema sanitario que tenemos. Desde luego, si no estuviéramos orgullosos de nuestro sistema sanitario público, no estaríamos preocupados de cómo mejorarlo, cómo mantenerlo o cómo avanzar o cómo adaptarnos a cómo cambia la sociedad hacia el futuro. Es como yo lo veo. ¿Alguien quiere contestar? Sí, yo quería decir que en otras carreras la formación no tiene que ver directamente con un trabajo, puede tener distintas salidas laborales, pero en medicina es que está formándose para el trabajo de médico. Por eso, pasa en otras carreras, es verdad, pero aquí tiene más relevancia. Fernando. Sí, para compensar tu sensación, medicina es los únicos estudios de grado que tienen una prueba final de competencia, de medición de competencia. Otra cosa es cómo lo hacemos por el camino, pero al final lo medimos. Evaluamos a los estudiantes. Una pregunta más. Sí. Gracias. Bien. Una pregunta muy concreta. Yo quería saber si lo sabéis o me podéis concretar. En la colaboración entre sanidad pública y sanidad privada, de ciertas partidas, ¿no?, de cataratas, de caderas, etcétera. O sea, un médico que trabaja en la sanidad pública por la tarde
puede estar operando o realizando actividad en pacientes que se trasvasan de la sanidad pública a la privada. ¿Es legalmente correcto, no. éticamente correcto, moralmente correcto? Porque de esto siempre se habla mucho, se dice que no, pero... A ver, yo no soy jurista, pero sí que cuando me ha tocado gestionar de la pública, sí, un médico no puede operar o no puede tratar, cuando se concierta una lista de espera, no puede tratar a sus pacientes de su lista de espera. Eso no se puede hacer. ¿Y a los pacientes a la lista de espera de otro compañero suyo? Eso es lo que te quiero decir, que luego caben todas las derivadas y todas las interpretaciones posibles. En cualquier caso, ese trasvase que tú comentas es un problema de lo que los economistas llamamos incentivos perversos y que hay que tener mucho cuidado porque efectivamente podría incentivar el que se autogenerara lista de espera. Al final, en cualquier organización sanitaria pública, el 90% de los profesionales tienen un comportamiento ético y no responden a incentivos perversos. Pero cuando existen esos incentivos, aparecen también conductas que no son deseables. Porque siempre hay mucha controversia. Entonces, bueno, no sé, si es legal y si no es legal, pues no se hace. No es legal, se puede hacer. No es legal intervenir o atender a tu lista de espera cuando se ha concertado en un centro privado. O sea, tú no puedes atender los pacientes que no has atendido por la mañana, no los puedes atender por la tarde en un centro privado. A esos pacientes. Una última pregunta allí. La última. Sí. Es referente al problema de la OPE. ¿Qué papel jugarán las sociedades científicas en la OPE si el peso científico lo llevan los políticos? ¿Cómo se puede permitir que un director médico político o un director gerente político tengan el mismo voto que un representante de una sociedad? ¿No podía ser que los políticos se retiraran y la OPE fuera dirigida científicamente por quien realmente entiende la ciencia, que es la sociedad científica? Enrique. Bueno, las OPEs no las convocan los políticos, las OPEs las convocan los servicios de salud de las comunidades autónomas, que eso no son niveles políticos. Los directores médicos no son políticos y probablemente donde se hacen las convocatorias a nivel de la Dirección de Recursos Humanos tampoco. Entonces, lo que pasa es que los criterios de esa OPE, lógicamente, tienen que estar dirigidos por profesionales, eso no cabe ninguna duda. Yo creo que en cualquier OPE, a nivel de especialistas, forman parte las sociedades científicas, incluso otro tipo de organizaciones, forman parte del desarrollo de, no solamente de lo que son los tribunales, que evidentemente tienen mayoría en todos ellos, vamos, no, que es indudable, sino que sobre todo lo que son los desarrollos de lo que son los conceptos, lo que son el sistema y lo que son lo que se va a pedir para ese tipo de selección. Yo creo que ahí no hay problema. Otra cosa es que el problema, pues como decíamos antes, pues bueno, pues puede haber discrepancias de unas comunidades a otras, que puede ocurrir, que en un momento determinado pues puedan haber diferencias, que no puede haber una permeabilidad de profesionales de un lado a otro, eso también es cierto, y que no haya una planificación a lo mejor más global de recursos humanos que debería hacerse, porque a lo mejor lo que no es normal tampoco es que una comunidad salga a la OPE todos los años y en otra lleve 10 años sin salir. Entonces, ese tipo de cosas son los que exceden al nivel de gestión y pasan al nivel político, pero lo que es la convocatoria propia de la OPE yo no creo que tenga un componente político. Bueno, pues porque ya vamos fuera de tiempo, quiero dar las gracias a Fernando, a Luis, a Javier, a Enrique y a María Jesús por sus palabras. Por resumir, veo que hay muchas cosas por cambiar, no es que esté todo mal, pero es verdad que hay que seguir mejorando y pactar, hay que pactar más. Y hay que trabajar todos para ello. Yo lo único que quiero introducir es que a lo mejor nos faltan más líderes, gente que tire del carro para que estos cambios que estamos hablando, que ya son necesarios porque la sociedad está aquí, como tú bien has dicho, aquí está la sanidad y aquí está la facultad, nos vayamos aproximando a la realidad que tenemos, ¿no? Muchas gracias a todos y a vosotros por escucharnos.